¿Cómo les va? Miércoles 12. San Salvador amaneció un poco nublado. Ayer hizo mucho calor. Al- Ayer empecé mi temporada de gimnasio. Ahí me di cuenta que estoy, como dicen acá, hecho vaca. Una cosa es correr y otra cosa es levantar pesas. Y ver cómo estoy de la cintura para arriba. De la cintura para abajo estoy fantástico, pero me duele hasta el pelo. Yo hoy voy a hablar de las percepciones, porque ayer mientras hacía alguna rutina pensaba, como modelo de programa, yo no puedo plantearme informar lo que pasa en el día a día, porque primero, las cosas cambian abruptamente, segundo, lo que hoy es una noticia importante posiblemente sea la construcción para ocultar alguna noticia realmente importante, que sí vamos a seguir con nuestra costumbre de comentar las cosas que a uno arbitrariamente le parecen importantes. Hay episodios que se van sumando que generan preocupación. Primero, a mí, y espero que a ustedes, les importe poco los mercados. Porque los mercados tienen una lógica propia, que es la lógica del mercader de Venecia, de Shylock, ¿no? O Shylock, según como lo pronuncian. Que es tratar de sacar la mayor renta en el menor tiempo posible y sin riesgo. Y eso la Argentina, desde que asumió Milei, les garantizó eh, subas. Les garantizó que los bonos iban a ser pagados, les garantizó de que este no era un gobierno productivista, es decir, un gobierno donde iba a poner el acento en la producción, en el triunfo de la ganancia a través del trabajo. No. Este es un gobierno que es el primer acto económico que protagonizó, que fue una devaluación muy fuerte. Con eso y otros caminos nos fue mostrando que la idea que se venía era una idea básicamente financiera. ¿Los mercados están mal? No, los mercados como tal, la actividad financiera, la actividad bursátil, la especulación ganadera, la especulación con cereales, no está mal. Para especular con dinero, primero tenés que producir. Y la Argentina hace rato, mucho tiempo, que produce en términos, como diría yo, vieja con esto alcanza. Durante los años de Macri, por lo que yo observé acá, no fue Macri, fue el cambio de matriz de la Argentina. Es decir, la Argentina, al abrirse al mundo, a tener en ese momento un dólar más o menos competitivo, generaba los elementos objetivos como para que la gente dijera, es decir, los efectores económicos dijeran, aprovechemos esta oportunidad y salgamos a vender, por lo cual salgamos a producir. Siempre uso como ejemplo el fenómeno del limón tucumano. Tucumán necesitaba exportar limones, pues ya no daba más. Es decir, el consumo interno en jugos, en concentrados, ya está. Pero aún así seguían produciendo limones.
El fenómeno de por qué el limón no se regalaba ahí era una cuestión del costo de flete, la distancia, etcétera, etcétera. Es para otro programa. El altísimo costo que tiene en la Argentina el transporte. Pese que esa administración vio este fenómeno y trató de implementar el gran transporte de carga a través de los ferrocarriles. Pero hay muchos intereses en que sigan siendo pequeños transportes en camiones. Todos sabemos por qué. Aún hoy. El episodio del lunes en América TV, en el programa del AGE, para mí desnudó un estado mental, un estado de ánimo, una percepción mía, es que el presidente no está en control. No está en control porque es un trabajo muy estresante, porque yo no sé si está anímicamente en condiciones de aguantar la presión que significa ser presidente en un país como la Argentina. Y genera una serie de interrogantes de todo tipo. ¿Por qué echó al director de ANSES por hablar de sus temas? A mí me dicen que en realidad echó al director de ANSES porque se negó a firmar una transferencia desde del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro por 400 millones de dólares. Esta fue la razón por la cual fue echado, me dicen amigos de la capital. No porque haya dicho estamos estudiando una reforma jubilatoria de la cual vienen hablando hace meses. Si yo soy el director gerente o el director o el ANSES, que comente que estamos estudiando cosas referentes a la jubilación es parte de mi trabajo. No fue por eso. Fue porque dijo yo no voy a ser el que firme la transferencia de 400 millones de dólares del fondo de garantía al Tesoro para ser vendidos en la rueda de mercado con liquidación, que es la rueda donde el dólar se va, y un puchito en el mercado del blue, para mantener un precio. Si para mantener los precios tienen que vender 400 millones de dólares por día, muchachos, con reservas negativas, muchachos, no alcanza. Entonces esto genera tensión por un fenómeno que al argentino le suele ocurrir en muchísimas oportunidades, en diferentes ocasiones, pero en muchísimas oportunidades, y es casi, yo diría, una marca de fábrica de nosotros como personalidad. Nos enamoramos de las cosas que andan bien por un rato, ¿no es cierto? Con cancha seca se juega de una manera el rugby, con cancha pesada, húmeda, lloviendo, se juega de otra manera. Vos no podés correr como corres en cancha seca y jugar con los livianos cuando tenés la cancha muy pesada, está lloviendo, en fin. La percepción de cómo es el ambiente hace que vos tomes decisiones de un tipo o de otro. Está mal anclar la inflación al tipo de dólar, al dólar oficial o al dólar paralelo, al dólar en general, para controlar la inflación. No, no está mal. Es un método que normalmente se ha utilizado. El problema es el tiempo. Lo tenés que hacer por muy poco tiempo, mientras movés, aprovechás esa calma que te genera el ancla cambiaria para mover otras fichas en el tablero para lograr el efecto de que la inflación vaya bajando con más lentitud, pero vaya bajando firmemente, y luego vos podés liberar
el tipo de cambio. Pero la señal de que no se libera el tipo de cambio, la señal de que el Caputo habla de liberar el tipo de cambio en marzo del año que viene, es decir, liberar el tipo de cambio es que la gente pueda comprar o vender dólares a precio de mercado. Es decir, más liberal no puede ser. No es que ellos inventaron el cepo, lo heredaron, pero yo creo que mucha gente los votó para que saliera, porque se mostraban como liberales a ultranza, para que salieran de la limitación que se le plantea a los ciudadanos de adquirir moneda extranjera, vender moneda extranjera, comprar moneda extranjera. Yo puedo elegir en qué tipo, en qué activo ahorro. Puedo comprar acciones, puedo meter dinero en un fondo común, puedo comprar euros, puedo comprar dólares. Entonces digo euros, hay un problema con Europa, eh, y no es un problema menor, que tiende a agravarse, y miro que la política económica que propone Donald Trump es de proteccionismo, tanto es así que aplicó el 25% al aluminio y al acero para felicidad de la familia Roca y Aluar, y no hizo la excepción de los limones, como estábamos hablando, que le hizo a Macri. Cuando Macri lo llamó, la primera administración Trump, le dijo, mira, Donald, con meterme aranceles a la exportación de limones, que es el único mercado que tengo, para colocar los limones de Tucumán, me matás. Y el tipo inmediatamente hizo una excepción con los limones de Argentina. Claro, ellos son amigos, no tienen una foto, son amigos. Entonces Trump comprendió la dificultad en la cosa menor. No pasa lo mismo con el acero, no pasa lo mismo con el aluminio. Si a esto le sumamos que se cerraron los mercados internos de producción con acero y con aluminio, porque la obra pública está básicamente paralizada, cositas, la industria consumidora de aluminio, que son los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Estamos compitiendo para cambiar una heladera si compramos una Addison Sanella italiana o compramos una heladera argentina, porque están al mismo precio. Hay una diferencia, esas enormes de 2 puertas, hay una diferencia muy pequeña. Entonces tenemos todos somos testigos de un fenómeno que complejiza la situación actual de la administración y si vos no tenés estabilidad emocional per se, es muy difícil que la mantengas en esta circunstancia. Si hubo ruidos, no hubo ruidos, no tengo la menor idea porque yo no lo veo, no consumo A25, como A24, perdón, como no consumo Radio Rivadavia, como no consumo. Radio Rivadavia tiene a Feynman 2 días consecutivos, lunes y martes, uno de rating. Es decir, hay una percepción por parte de la sociedad de que se está cansando de tanto oficialismo. Perfil hizo una denuncia formal ante los organismos de protección de la libertad de prensa americanos, argentinos, respecto a que están apretando la prensa a través de la pauta. A mí me resultó, vi un cortito que me mandaron por una red, por una red, de Luis Majula hablando del Club de la Devaluación, el Club de los Devaluadores. Él fue miembro del Club del Helicóptero.
Y la devaluación no es que la quieren los especuladores argentinos. El FMI pone como condición mover el tipo de cambio, eliminar el cepo. Si no lo hace el gobierno, el FMI lo único que va a hacer es permitir que entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le presten unos dólares que ni siquiera los vamos a ver, que se lo van a transferir directamente al Fondo Monetario para pagar la cuota de rolear, ¿no? La cuota de la deuda de este año del Fondo Monetario. Es lo único que va a permitir el fondo. Es decir, que la Argentina se endeude con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para pagarles a ellos. Es lo único que va a permitir. Fondos frescos ni lo sueñas. Entonces, cuando alguien dice que estoy a punto de cerrar, y el FMI te dice faltan cosas muy importantes, vino la comisión a la Argentina, se fue sin hacer declaraciones. La revista Forbes, que no es una revista de la Cuarta Internacional, es una revista ligada a los mercados, bien capitalista. Domingo Felipe Cavallo, el ídolo indiscutible de Milei. Yo leí el blog de Cavallo. Cavallo no dice ninguna cosa extraordinaria. Dice, no cometas el mismo error que cometí yo, de enamorarme de, como decíamos, del ancla. La convertibilidad fue un ancla para bajar la inflación. Una vez que vos la controlaste un poco, si la alejaste de la media hiper, la pusiste en el orden del 3-4% mensual, es el momento de sacar el ancla y buscar otras cosas. Pero si yo elimino todo lo del gasto público que eliminé, echando gente, no pagando lo que hay que pagar de las obras públicas, paralizando las obras públicas, no dándole dólares a los importadores, es decir, la gente que importó tuvo que hacerlo con sus propios dólares, no permitiendo la transferencia de ganancias a empresas extranjeras en Argentina a sus casas matrices, no ajustándole a los jubilados, ajustándole a la educación pública, ajustándole a la salud, etcétera, etcétera, es decir, con un ajuste feroz. Eh, no logró dominar la inflación es porque el gasto público no es eso, el gasto público es lo que gasta el Banco Central y el Tesoro en mantener un ancla ficticia. El ancla sirve si está depositada o enganchada en una superficie que resista al movimiento y que el ancla cumpla su función. Ahora, si vos tirás el ancla sobre la arena, el barco se te va a mover. El peso del barco va a arrastrar el ancla. Bueno, el peso de la inflación contenida, del dibujito, ya empieza la gente a darse cuenta. Vuelvo a repetir, no voy a usar como parámetro la inflación de Jujuy, porque Jujuy paga flete un montón de dinero, porque salvo muy pocas cosas, todo viene de afuera. La ropa viene de Bolivia, por ejemplo, es muy gracioso. Inclusive la ropa de marca. Muy bien. Por lo tanto, Fontevecchia hace una denuncia ante los organismos internacionales de protección de la libertad de prensa por los Tebruk, los Viales, los Majul, los Laje de la vida, los TN de la vida. Pero la respuesta de la sociedad argentina es sabia, ya dejó de verlos. Hay un abandono. Es decir, hay dos grupos, La Nación Más y América TV, América 24, que funcionan para el oficialismo.
porque tiene que recibir un lunes a la mañana temprano al presidente que va a hablar un montón de cosas inentendibles para que el dólar no se reviente. Simultáneamente echa al interventor de ANSES porque este no quiere terminar en Comodoro Pi. No es que se metió un funcionario de segunda línea, opinó de lo que no debe opinar. Yo he estado en el Estado, presidente. Yo sé lo que puede opinar un funcionario o no puede opinar un funcionario. Cuáles son las competencias originarias de cada uno de los componentes de la administración pública. El tipo no quiso firmar una transferencia que lo llevaba directo a Comodoro Pi. No lo llevaba a Caputo, lo llevaba a él, que fue el que firmó la transferencia de los fondos. Muy bien. El riesgo país por todas estas percepciones que tiene el mercado subió porque en Estados Unidos salieron a vender bonos, o desde acá salieron a vender bonos, por dos motivos. Porque hacen la diferencia, o porque, como dicen algunos técnicos, en realidad el discurso del presidente generó mucho temor, mucha preocupación. Si vos tenés que salir a decir muchas veces que algo no va a ocurrir es porque va a ocurrir. Y lo peor que le puede pasar a esta administración es que le devalúe el mercado. Es decir, que pierda control sobre el control cambiario. Va a llegar un momento que los tipos van a vender los bonos que tienen o van a salir de los plazos fijos y van a decir, bueno, quiero dólares. ¿Y de qué le van a decir? No tengo. Entonces, la cosa se va a complicar muchísimo más. Yo no sé si es ahora el momento de salir del cepo o de, digo con toda honestidad, desde mi pensamiento progresista, yo no sé si la salida ahora del cepo y la honestidad cambiaria no se lleva puesto el gobierno. Y yo no quiero que este gobierno se lo lleven puesto. Porque este gobierno es el representante de un sistema por el cual este señor luchó toda su vida, que es el sistema democrático. Pero no es gratuito. Si el mercado te saca de tu ancla cambiaria, es decir, te levanta el ancla y te la muestra, y va a haber un problema. Es decir, acá, para resumir, hay un problema de percepciones. El gobierno tiene un grave problema de percepciones. Echó un montón de gente, paralizó la obra pública, y generó desocupación, por lo tanto tiró el consumo al piso, congeló las jubilaciones de hecho. Ya salió un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, irá a la Corte porque el ANSES apelará diciendo que no es el IPC, la fórmula tiene que ser polinómica, hay que agregar otros elementos a la fórmula para mantener el valor de la jubilación. Y vuelvo a repetir, la jubilación no es una dádiva, la jubilación es un derecho. Que tiene dos orígenes. El origen constitucional es que hay que darle algo a la gente que llega a determinada edad. Y el origen del contrato de seguros, como estudiábamos hace muchísimos años, donde vos vas poniendo plata todos los meses, que ese dinero evidentemente se capitaliza, se trabaja, sirve solidariamente para pagar otras jubilaciones, lo que sea, pero vos te deducen a vos un porcentaje importante de tu salario, igual que a tu empleador, una cantidad importante de lo que debe aportar, a los efectos de crear un fondo jubilatorio para que el trabajador, cuando llega el momento de jubilarse por edad,
tenga su futuro asegurado, o más o menos asegurado. El PAMI fue un instituto de previsión, fue creado para lo mismo, fue creado para aprovechar el poder de compra que tiene el Estado por la cantidad que compra para bajarle el precio a los medicamentos. Nada de eso ocurre. Entonces, mucha gente ha sufrido para que poca gente gane mucho dinero. Esa es la percepción que empieza a tener la sociedad. Mucha gente está sufriendo para que una minoría gane muchísimo dinero y ni siquiera lo deje en Argentina, se lo lleve. Nissan se va de Córdoba porque la Frontier les conviene traerlas de México que hacerlas acá. Por lo tanto, va a haber familias cordobesas que se quedan sin trabajo. El consumo que esas familias producían se va a eliminar. Entonces, tenemos un problema de percepciones. Y la gente está empezando a tomar conciencia, la sociedad está empezando a tomar conciencia de que este plan beneficia a muy pocos. Beneficia a los sectores medios, beneficia a la gente que no tiene que luchar por la vida por su jubilación ni por su empleo. Es decir, yo debería estar muy contento con esta administración. No puedo estar contento con esta administración. Y no es ideológico el problema, es de sentido común. Porque yo vivo en sociedad, vivo rodeado de personas, tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo amigos, y porque voy a la farmacia y los medicamentos cuestan cada día más caros, y por lo que ustedes saben. La gente se está empezando a dar cuenta. Entonces, para redondear, falta mucho para octubre, muchísimo. Argentina, hablar de octubre, es decir, hablar de los próximos 7 meses, es una enormidad de tiempo. Pero yo le respondo a algunos tweets porque me parece que lo peor que puedes hacer en este momento es fanatizarse. Les paso un aviso a los amigos del PRO. La percepción general de la sociedad, que no está identificada, que es la mayoría de Argentina y no tiene identificación política, observa al PRO como socio de la Libertad Avanza. Son un socio que discute, pero socio al fin. Levanta la mano desde el día 1 en la Cámara para los decretos de necesidad de urgencia que le eliminaron el 8% de los jubilados, afectando a las clases medias. Es imposible que hoy una pareja que vive en cualquier lugar de Argentina pueda pensar en construir una familia. Porque según informaciones, hoy un monoambiente y sus gastos te consume el 70% del ingreso medio. Poner que tengas suerte que tu novia también trabaje o tu pareja también trabaje y que gane lo mismo que vos, el 35% de los ingresos medios, con el resto tenés que vivir. ¿Cómo encargás un hijo? Que es sumar a la columna del debe, sumar una cuenta que es muy pesada. Lo dice el padre de 8 hijos y el abuelo de 8 nietos. Es decir, yo sé de lo que estoy hablando. Un chico sale mucho dinero desde antes de que salga del vientre de la madre. Por eso las parejas jóvenes, más allá de una realización personal, etcétera, etcétera, no pueden encarar un hijo. No pueden encarar una familia. Y eso se va a ver en los próximos años reflejado en el perfil demográfico de la Argentina.
Lo que está, salvando la distancia, lo que está pasando en la Unión Soviética, ya perdió casi 1 millón de hombres, entre los que murieron, tienen heridas graves y se fueron de la Unión Soviética, de Rusia, antes de que los convocaran. Las mejores cabezas se fueron. Por lo tanto, Rusia va a tener un problema demográfico muy serio en los años por venir, como consecuencia de la guerra. Nosotros te vamos a tener un problema demográfico muy serio en las consecuencias de una política errada en términos de apreciación y percepción de cómo debe vivir una sociedad. Yo quería decirles estas cosas porque me parece que estamos en un camino casi sin salida. Podemos, es decir, el gobierno puede resistir sin devaluar hasta que un día se le planten los acreedores, porque no es que arrancamos de cero, arrancamos con un montón de pasivos. Entonces nos embargan, es una situación muy rara. Todo lo que se exportó en el año 2024 se fue en contado con liqui para mantener el dólar a un dólar ficticio. Esto es más propio del peronismo o de algunos sectores de radicalismo de lo que sectores que se autodeterminan o se autodenominan liberal. Y por acción o por omisión el PRO básicamente ha sido cómplice de esto. Porque vos podés ser un cómplice de alta intensidad o de baja intensidad. ¿Qué es ser un cómplice de baja intensidad? Y los diputados radicales, por ejemplo, que te dicen, mira, la provincia me pidió esto. Y yo vivo en una provincia. De hecho, a mí me vota la provincia. No me vota el Comité Nacional. Me vota la provincia. Por lo tanto, si mi gobernador me pide, mira, no vayas o abstenete, los que son diputados sin tierra, es decir, que no representan provincias donde gobernamos o cogobernamos, son esos 50 y pico de votos que aparecen, o parte de esos 54 votos que aparecen en la suspensión de las PASO, en fin. Salió el dictamen de ficha limpia. Con esto sí termino. De la ficha limpia original a lo que salió en el dictamen es un resumen Lerú, para los que tienen mi edad. Es decir, no son 500 páginas, son 30 páginas. Pero la esencia también ha sido modificada y la ha debilitado jurídicamente. No, por un principio general del derecho, no hay legislación que mire hacia atrás. La legislación mira hacia adelante. Es decir, tiene que reunirse el plenario de diputados, votar, pasará al Senado, supongo, porque es una ley nueva. El título no dice nada, ficha limpia. Funcionará para los candidatos que se presenten de ahora en más. Y tendrán que ver con, te dicen, con un doble conforme suficiente como para tener una inhabilidad moral. Lo que voy a decir no me va a llenar de amigos, pero tengo que ser honesto con ustedes. Es una visión del derecho. El derecho a votar y ser votado es un derecho de categoría 1, es decir, máxima categoría. Es decir, es un alfa dentro de los derechos que tiene el ciudadano, es un derecho alfa. Yo diría, está un poquito por debajo del derecho a la vida, pero está ahí,
el derecho a la propiedad, está ahí. Está entre ese núcleo de derechos básicos que convierten a una sociedad en democrática. Por lo tanto, se cuidan mucho esos derechos. Un doble conforme te puede eliminar o nulificar el derecho a ser votado. Yo creo que no. Lo hablo como un tipo de la Constitución, un tipo que ha estudiado la Constitución, que ha enseñado la Constitución. Muchachos, en el derecho hay opiniones de todo tipo. Y eso es lo lindo del derecho. Como hablan los legos, las dos bibliotecas, en muchos temas el derecho tiene hasta 10 bibliotecas. No 2, 10. Pero hay ciertos elementos del derecho constitucional que tiene una única biblioteca y que esa biblioteca tiene un único libro y ese único libro es la Constitución. Entonces, a mí me parece que para impedir el derecho constitucional a ser votado, un doble conforme no alcanza, porque la Constitución habla de autoridad de cosa juzgada. La garantía del debido proceso, la Constitución no habla de eso, habla de la garantía del debido proceso. El análisis, yo diría doctrinario, jurisprudencial del concepto de debido proceso es sentencia con autoridad de cosa juzgada. Esto se logra en la última instancia de la ley, que es la Corte Suprema de Justicia, o se logra con que el imputado se allane a la sentencia de casación. Si vos apelás a la Corte, para que nos entendamos y no salgan a insultarme, es el caso Menem. ¿A Menem lo hubiera alcanzado la actual redacción de Ficha Limpia? No. Simple. Hay abogados en la sala. ¿A Menem lo hubiera alcanzado la actual redacción de Ficha Limpia? No. Por un motivo y medio. Un motivo, no hay autoridad de cosas juzgadas. Seguís siendo inocente hasta que se acabe hasta la última sentencia. Y el medio motivo, desde mi punto de vista, es en el momento en que se produjo el delito. Si el delito ya está siendo juzgado y se analiza la ley más benévola, y la ley más, suponiendo que hubiera una ley que esto pudiera tener fuerza de ley. Entonces, ¿a dónde lo podemos reducir? A una expresión política de deseo. Lamento decirles esto, pero creo que es así. Si no fuera así, yo sería el primero en estar feliz. Porque hay un montón de gente que está procesada con doble conforme, no solo Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Pero no puedo mentirles. Tengo que decirles la verdad porque nuestra relación se basa en la confianza mutua. Esto es lo que a mí me parece como un tipo que enseñó 30 años el derecho constitucional. Y en algunos casos estudiándolo con alumnos de posgrado. Pero esto no es el peor del más grave de nuestros problemas, porque de últimas, como con la reforma del 94, será la sociedad la que decida si alguien es o no votado. En este momento hay una competencia en la provincia de Buenos Aires que no va a llegar la sangre al río, entre Cristina el presente, Kicillof el futuro. Hay una guerra de afiches. Los peronistas ladran antes de arreglar. A ninguno le conviene no arreglar. Pero quería hacer estas reflexiones. Los quiero mucho, nos vemos el viernes. Sean buenos.